El fantasma del cementerio de San Miguel. Hace unos años, durante unas vacaciones de verano, decidí visitar a mi amigo Carlos de San Miguel, un pequeño pueblo del estado de Guanajuato. San Miguel es conocido por sus calles empedradas, casas coloniales y una rica historia que incluye muchas leyendas locales. Carlos me había invitado a conocer su pueblo y a escuchar las historias que su abuelo solía contar. Una tarde, mientras tomábamos café en la plaza principal, el abuelo de Carlos empezó a hablarnos sobre el antiguo cementerio del pueblo. Dijo que durante la Revolución Mexicana muchos soldados y civiles habían sido enterrados allí, y que según la leyenda, algunas de sus almas todavía vagaban por el lugar. La historia que más me llamó la atención fue la del soldado errante, un espíritu que según los lugareños aparecía cada noche buscando algo o a alguien. Intrigado y con la curiosidad a flor de piel, le sugerí a Carlos que visitáramos el cementerio esa noche. Aunque al principio se mostró reacio, finalmente accedió, diciéndome que no se haría responsable de lo que pudiéramos encontrar. Nos preparamos con linternas y nos dirigimos al cementerio después de la medianoche. El cementerio estaba a las afueras del pueblo, rodeado por un viejo muro de piedra. Entramos por una puerta oxidada que chirrió al abrirse y de inmediato sentí un escalofrío recorrerme. El lugar estaba envuelto en una penumbra inquietante, con lápidas desgastadas por el tiempo y árboles que parecían susurrar con el viento. Caminamos entre las tumbas, leyendo los nombres y las fechas grabadas en las lápidas. Todo estaba en silencio, excepto por el crujido de nuestros pasos sobre la grava. De repente, un ruido distante llamó nuestra atención. Parecía el sonido de pasos en la grava, acercándose lentamente. Miramos a nuestro alrededor, pero no vimos a nadie. Carlos me susurró que debíamos irnos, pero antes de que pudiera responder, vimos una figura vestida con un uniforme militar antiguo, iluminada por la tenue luz de la luna. La figura se movía lentamente, como si estuviera buscando algo. Sus rasgos eran indistinguibles, pero su presencia era inconfundible. Era el soldado errante del que había hablado el abuelo de Carlos. Nos quedamos paralizados, observando cómo la figura se acercaba a una de las tumbas y se arrodillaba frente a ella. Parecía murmurar algo en voz baja, pero no podíamos entender qué decía. De repente, la figura se levantó y giró hacia nosotros. Sentí un miedo indescriptible cuando sus ojos vacíos y tristes se encontraron con los míos. El soldado levantó una mano, señalando algo detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y vimos una pequeña luz parpadeante entre los árboles. Decidimos seguir la luz con la esperanza de descubrir qué quería mostrarnos. Caminamos en silencio, con el corazón latiendo con fuerza, hasta que llegamos a un claro donde había una tumba solitaria, más antigua que las demás. La lápida estaba tan desgastada que apenas se podía leer, pero Carlos logró distinguir un nombre. María. ¡María! En ese momento comprendimos que el soldado estaba buscando a alguien querido que había perdido. De repente, la figura del soldado apareció nuevamente, esta vez más cerca. Nos miró una vez más, con una expresión de gratitud en su rostro, antes de desvanecerse lentamente en el aire. Regresamos al pueblo en silencio, todavía asimilando lo que habíamos visto. Al día siguiente, le contamos al abuelo de Carlos lo que había sucedido. Nos dijo que María había sido la prometida de un joven soldado que murió en la guerra y que desde entonces su espíritu había estado buscando su tumba para poder descansar en paz. Desde ese día, el cementerio de San Miguel ya no me parecía un lugar tan aterrador. Ahora lo veo como un lugar de descanso para las almas que buscan la paz. Y aunque nunca sabré con certeza qué fue lo que vimos esa noche, estoy convencido de que hay fuerzas en el mundo que no comprendemos, pero que merecen nuestro respeto.